¿Cómo están, chicos? Empezamos la semana 7 y tenemos un nuevo tema. El proyecto es realizar un glosario ilustrado de la interculturalidad. Vamos a empezar con esta frase. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Para realizar nuestro glosario ilustrado de la interculturalidad, vamos a trabajar por pasos. Vamos a ver el paso 1. Muy bien, chicos, para esta actividad nosotros vamos a utilizar los materiales que tenemos en la casa. Puede ser hojas en blanco, lápices, tijeras, pedazos de tela, de papel, envolturas, material reciclado, todo lo que usted tenga, revistas, periódicos. ¿Ya te imaginas cómo se verá tu glosario? Puedes elegir el formato que quieras. Vamos a ver 3 formatos. En este caso tenemos tarjetas, recortas tarjetitas y en las tarjetas vas a realizar tu glosario, o puedes hacerlo en forma de acordeón para aquí dentro realizar tu glosario de la interculturalidad. ¿Cómo lo haces? Recortas cuadrados, este es de 14 por 14, lo doblas en todos los sentidos para que luego tú ya puedas tomarle la forma a la hora de armarlo. Y dentro ya vas escribiendo cada parte de tu glosario. ¿Ya? O también tenemos otra manera que es en forma de cuaderno. Para hacer este yo he hecho lo siguiente. Para realizar el formato del libro para mi glosario de interculturalidad yo utilicé papelitos rasgados que los he arrugado, si se dan cuenta. Ustedes pueden utilizar recortes de cuadernos viejos, de libros, de revistas y lo pueden envejecer con acuarela o con café. Cuando usted ya tiene todos sus recortes, entonces con goma usted empieza a cubrir toda su portada. Este es un cartón que yo tenía aquí de otro trabajo. Usted puede utilizar un cartón que tenga en su casa. Yo he utilizado lo que tengo aquí. Voy a empezar. Pones goma y vas pegando para cubrir toda la superficie de su cartón. Puede ser un empaque de leche, también lo abre y lo utiliza. Y va llenando todo el contorno y el centro de su manual ilustrado, de su glosario. Bueno, para realizar nuestro glosario ilustrado de la interculturalidad, yo voy a utilizar una cartulina. Usted puede utilizar puede ser una hoja u otro tipo de material. Yo voy a utilizar una cartulina para empezar. Y para el fondo de mi glosario voy a utilizar recortes, pedacitos de papel arrugados. Usted, si quiere envejecer una hoja, le pinta con acuarela café bien aguadita o con agüita con café. Usted va pintando y su papel se envejece. Va a pegar estos recortes, estos trocitos, por todo alrededor de su cartón o del material que usted quiere utilizar en la parte de abajo del glosario, de la portada. Cuando usted ya ha pegado todo esto, entonces pega la parte exterior del glosario. Aquí pone goma, se le pone más goma. Yo estoy poniéndole poquita para que vean nomás.
Luego aquí este papel que le he arrugado le voy a poner en la esquina. Aquí. Voy a pegar esta imagen por aquí. Le voy a poner aquí. Y aquí voy a pegar. Yo ya hice el título. Usted puede hacerlo a mano, puede imprimirlo, puede recortar letras de diferentes lugares y las une en un solo papel. Recuerde que la imaginación es infinita. Ya tenemos glosario de interculturalidad y aquí le pongo yo mi nombre. En este caso usted escribe su nombre. Y ya tenemos el libro para empezar a armar nuestro glosario de interculturalidad. Muy bien, vamos a ver el esquema que te puede servir de guía para decidir qué información incluir de cada palabra definida. Lo primero que vas a hacer es escribir la palabra. Vas a dibujar o pegar una imagen que represente a la palabra. Puede ser también un recorte, textura, algún objeto o un dibujo explicativo. Eso va en la parte de arriba. Debes explotar tu creatividad. Luego que ya tienes la palabra, vas a escribir la definición de esa palabra. Escribe una definición para la palabra con tus propias palabras. Piensa que sea entendible para personas de tu edad. Cuando ya has escrito la definición, vas a escribir la reflexión. En la reflexión debes escribir sobre la importancia de conocer este término y posibles formas para darlo a conocer, favorecer la forma de conciencia o para evitar su práctica. Cuando ya hemos hecho la definición y la reflexión, vamos a escribir un ejemplo. Aquí va a describir un ejemplo de la vida cotidiana donde se evidencie la palabra que estás definiendo. Y este es el esquema que usted tiene que utilizar para realizar su glosario de la interculturalidad. Paso 1. En el paso 1, aquí en la ficha nos explica cómo realizar el esquema, que es este que yo ya les había explicado, donde va la palabra, el gráfico, la definición, la reflexión y el ejemplo. Y luego viene el texto, lenguaje, el camino. Y nos vienen unas palabritas, unas preguntitas y un cuadrito para llenar. El resumen de este texto, lenguaje del camino, nos dice que los seres humanos hablamos con elección de palabras, no por intuición, sino por pura elección. Debemos escoger bien las palabras porque ellas tienen un poder mágico que nos ayudan a motivarnos y a enfrentar nuestros miedos y animarnos. No debemos utilizar un lenguaje dañino, ya que la verbalización de la ira tira por la borda las relaciones con los demás. ¿A qué se refiere el autor con la frase? Esta frase de aquí, el lenguaje es crear, no copiar. Quiere decir que nosotros debemos crear un lenguaje inclusivo, positivo, no copiar las cosas o las palabras que dicen los demás. Luego viene la siguiente pregunta: ¿cómo justificarías el uso del lenguaje inclusivo y no discriminativo desde lo tratado en este artículo? Si emitimos un lenguaje inclusivo que sea positivo, va a hacer que nuestra vida y nuestra convivencia sea mejor. Luego dice aquí que llenemos este cuadrito. Aquí nos presenta palabras o frases excluyentes y acá versus palabras o frases incluyentes y positivas. Por ejemplo, no sirves para nada. La frase positiva sería: mereces respeto, tu opinión es importante. Debemos escribir la introducción del glosario de interculturalidad a partir de la respuesta a la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿cómo crees que cambiaron las relaciones interpersonales e interculturales si tomamos conciencia del lenguaje que usamos en la vida cotidiana? Nuestra introducción con la contestación de esa pregunta quedó así.
El lenguaje es una cualidad muy importante, única y exclusivamente humana. Debemos tomar conciencia a la hora de utilizarlo, emitiendo mensajes positivos. Su buen uso es vital para vivir mejor en una sociedad como la actual. Y así quedó la introducción de nuestro glosario. Paso 2. El paso 2 es leer los textos sobre interculturalidad, cultura del Ecuador, medicina tradicional, cultura popular, pueblo, discriminación ancestral, patrimonio, racismo. Todos estos textos, identidad, estereotipo, la diferencia, todos estos conceptos los vamos a leer y vamos primero a identificar las palabras claves. Luego, pídele a una persona adulta que te explique las palabras que no comprendas o búscalas en un diccionario. Si no le es suficiente el concepto que viene aquí. Escribe una definición con tus propias palabras. Realiza un dibujo que represente el término. Explica y describe un ejercicio de la vida cotidiana o un ejemplo. Y luego una reflexión, un párrafo breve sobre esto. Yo ya escogí las palabras y me quedo de esta manera. La palabra ancestral. Lo ancestral está ligado a la tradición de la herencia material o inmaterial de los antepasados. Reflexión. La palabra ancestral es muy importante ya que hace referencia a los saberes de los pueblos y nacionalidades transmitidas por generaciones. Un ejemplo, los conocimientos ancestrales sobre medicina natural son utilizados en las comunas táchilas. La palabra afroecuatoriano, grupo étnico de Ecuador cuyos antepasados fueron traídos por los españoles al Ecuador. Una reflexión. Es importante esta palabra porque podemos aprender sobre la etnia afroecuatoriana. En el Ecuador existen mestizos, blancos y afroecuatorianos. Aquí ya tenemos nuestra primera hoja del glosario. Empezamos con la A. Luego tenemos la palabra cultura del Ecuador. Aquí está el concepto. Tenemos la reflexión, el ejemplo y los gráficos. Yo le he puesto 12. Escogido todas sus palabras, pues podemos empezar con nuestro glosario. Recuerde que en la introducción ya les expliqué cómo realizarla. Vamos con la primera palabra, en este caso ancestral. Lo ancestral está ligado a la tradición de la herencia material o inmaterial de los antepasados. La reflexión, la palabra ancestral está muy importante ya que hace referencia a los saberes de pueblos y nacionalidades transmitida por generaciones. Un ejemplo son los conocimientos ancestrales sobre medicina natural que son utilizados en las comunidades táchilas. Afroecuatoriano. Es un grupo étnico de Ecuador cuyos antepasados fueron traídos por los españoles al Ecuador. La reflexión, es muy importante esta palabra porque podemos aprender sobre la etnia afroecuatoriana. Ejemplo, en el Ecuador existen mestizos, blancos y afroecuatorianos. Cultura del Ecuador, con su ejemplo, reflexión, gráfico. Discriminación. La discriminación sucede cuando uno o varios miembros de un grupo social son tratados de diferente manera. Aquí vemos el gráfico. La reflexión. A pesar de los avances en nuestra sociedad, aún se experimentan distintos tipos de discriminación. Por ejemplo, la racial. Aquí hay un ejemplo. En la escuela discrimina a un compañero nuevo porque es de la costa. Ahora sí, la palabra diferencia, concepto, reflexión y un ejemplo. La palabra pueblo con su gráfico, la reflexión y el ejemplo. Patrimonio tangible e intangible. Luego la palabra racismo. También ponemos su reflexión y el ejemplo. Empatía etnocultural. Se refiere a la comprensión de los sentimientos de los individuos que son étnicamente y o culturalmente diferentes de uno mismo. La reflexión, la palabra empatía es muy importante porque es sentir en uno mismo los sentimientos de los demás. El ejemplo,
La empatía etnocultural aumenta si el otro es similar a uno mismo en términos de etnia, género, edad o cultura de fondo. Vamos con la reflexión. ¿Cómo hacemos la reflexión? Contestando la siguiente palabra. La conexión entre la interculturalidad y el valor de la empatía. Tenemos que entonces contestar esta pregunta. El Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, en el cual convivimos pueblos con tradiciones diversas y su propia cosmovisión, motivo por el que debemos practicar la empatía para mejorar las relaciones con los demás y comprometernos para vivir en una sociedad más humana. Ahora, así es como nos quedó nuestro glosario de la interculturalidad.